La mañana 40 minutos, estamos en modo Fontevecchia y lo recibimos ya mismo a Gustavo González, presidente del Grupo Perfil, para, como nos gusta hacer los viernes, terminar de entender lo que está pasando en la Argentina, sobre todo con esta semana tan pero tan movidita. Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, como decía Walter Curia hace instantes, veníamos de una semana horrible del gobierno a una semana buena. Seguramente la mejor desde que asumieron. No, realmente es meritorio que un gobierno conducido por un outsider, sin estructura partidaria, parlamentaria, sin estructura técnica en el manejo del Estado, con ministerios y secretarías que todavía faltan cubrir su staff, con tan poco haya logrado tanto. No es lo que Javier Milei hubiera preferido, obviamente. Él hubiera preferido que se aprobaran los 644 artículos de la ley base inicial y que se aprobara las reformas en ganancias y bienes personales, pero lo que se aprobó realmente es una cantidad impresionante de leyes que, más allá de la suerte que vayan a tener en diputados, marca que hubo una aprobación en diputados, otra en el Senado. Y sí, lo coloca a Javier Milei como un presidente empoderado, y quizás ahí está la importancia de la figura presidencial. Hace un tiempo, hablando con alguien que pasó por distintas administraciones en roles protagónicos, yo le comentaba que la figura del presidente por ahí no era tan relevante en regímenes como los nuestros, donde había parlamentos, estructuras judiciales, oposiciones fuertes. Y este ex ministro de distintos gobiernos me decía que no era así, que el presidente, el presidente podía cambiar cosas, el rol del presidente seguía siendo muy importante. Y por ahí es verdad, termina siendo verdad, y nosotros veníamos de dos presidencias débiles, como la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández. Debilidad en distintos sentidos. Macri porque no tenía la mayoría parlamentaria, Alberto porque estaba hackeado desde el primer día por su vicepresidenta. Y nos encontramos con un presidente ultra empoderado por las fuerzas del cielo, por su propia voluntad de generar una revolución económica, política, cultural en el país, y con eso logra llevar cambios adelante, aún con esta debilidad de origen. Te agrego un dato ahí interesante, porque me estaba acordando cuando te escuchaba, hablando con algunas fuentes del gobierno, que no les gusta la Constitución del 94 y la figura del jefe de gabinete. O sea, acá este es un país presidencialista, te dicen, y le vamos a sacar, y le están sacando atribuciones a la jefatura de gabinete, que sea un ministro coordinador, pero el poder lo tiene que ejercer totalmente el presidente. Lo primero que hicieron fue con la AFI, que volvió a presidencia, ¿no? Bueno, yendo al extremo, te diría, como dice el ex amigo de Javier Milei, que desde el punto de vista del anarcocapitalismo más puro y duro, la Constitución es un problema. La Constitución, aceptar la Constitución, aceptar un Estado, no tiene que ver con la filosofía de Javier Milei y los anarcocapitalistas. Pero claro, mientras tanto el poder hoy lo mantiene, les diría, en la práctica, un triunvirato presidencial, que es una novedad. Hacía muchas décadas que un triunvirato no manejaba los destinos del país. Hoy lo tenemos, es el presidente Milei, es su hermana Karina y es el estratega Santiago Caputo. Los tres son anarcocapitalistas, hay dos que vienen por el lado místico y otro por el lado racional, que es el estratega Santiago Caputo. Y los tres son la base política, argumentativa, el relato de este gobierno, y el poder de este gobierno está en manos de ellos. Gustavo, en medio de todo este proceso y de la construcción de este relato, bueno, el Senado demostró de que hay una ley posible. La pregunta es si es la ley que elige Javier Milei, teniendo en cuenta el paso de este ministro coordinador, de Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados, mostrándose más interesado en apoltronarse en los resultados de diputados y desconocer las modificaciones del Senado. Hay necesidades. Uno pasa por el impuesto a las ganancias, otro por el impuesto a los bienes personales, pero son 41 las modificaciones. Y en el Senado algunos advierten, miren que si desconocen todos los acuerdos del Senado, se diluye la ley posible y se encuentran con otra realidad. Hay una foto, hay una Villarruel empoderada, desempató 3 veces. Muchos dicen de que era el mejor escenario para ella porque quedaba en un lugar preponderante. Esa foto quedó,
pero se podría opacar mucho si Karina Milei y Martín Menem definen todo solamente en diputados. ¿Cómo lo ve? En los últimos días se habló mucho de el pragmatismo final de este gobierno. Yo no creo que sea así. Javier Milei, como buen líder mesiánico, es filosóficamente, en su ADN, es dogmático. El pragmatismo es un recurso de última instancia, como cuando él dice, yo choco contra la pared y vuelvo a chocar, y por ahí a la quinta vez aparece Guillermo Franco y toma como última herramienta la negociación. No es lo que originalmente a él le sirve. Yo creo que esa va a ser la lógica permanente de este gobierno. Pero te diría, vuelvo a lo anterior. Sí. Nosotros hemos tenido momentos de otros presidentes que se convirtieron en super presidentes. O la tapa de esta semana que sale hoy a la noche de la revista Noticias es Super Milei. Ahí la podemos ver, ahí está, Super Milei. Super Milei es el mismo estilo con la que hace unos años se hizo Super Alberto, y antes, años anteriores, cuando yo era director de la revista Noticias, hice Super Néstor, que marca el momento de un presidente que está en su apogeo. Cuando se hizo la de Super Alberto Fernández tenía el 80% de imagen positiva. Wow. Hoy tiene el 80% de imagen negativa. Pero hay un momento en la vida de un mandatario de 4 años que es su momento. Este parece ser el de Javier Milei. Y la similitud con los momentos anteriores es el nivel de oficialitis que logra ese momento de empoderamiento absoluto del presidente. Creo que la volanta de la tapa de la revista es la Argentina domada, y en un sentido lo es, porque hay un 50% de argentinos que genuinamente siguen teniendo una mirada positiva, optimista, esperanzadora de este gobierno, y después hay una oposición que es mayoritaria, pero que en la práctica, frente a un presidente tan empoderado, y no termina siendo mayoritaria, como lo vimos en las últimas votaciones. Es un momento único, no sé hasta cuánto va a durar. Obviamente las repercusiones de este ajuste, el más profundo de la historia de la humanidad, como le gusta decir al presidente, bueno, hoy tienen las repercusiones de que en la economía real, más allá del aplauso de los mercados, de los periodistas más afines al gobierno, la economía real está a niveles de la pandemia. Claro, hay algunos índices que por ahí muestran que puede haber una reversión, pero son, como escuchamos hace un rato de unos economistas que entrevistaron, son absolutamente sutiles hasta ahora. Exactamente. Vos veías las tapas de noticias con el Super Néstor, el Super Alberto, ahora el Super Milei, y pensaba esto, ¿no tiene que ver con que todavía no aparece la contrafigura? Digo, hubo un Super Néstor o Cristina hasta que aparece una figura de Macri para contrarrestar. Lo mismo, bueno, bueno, Alberto se fue diluyendo solo, pero aparece la figura de Milei. Hoy no hay una figura para sopesar, para contrastar, por lo menos por ahora no parece claro, ¿no? Mira, ahí te lo compararían entonces curiosamente con Néstor Kirchner, porque recordemos que Néstor, más allá que viene del peronismo, y eso ya le da una diferencia sustancial en cuanto al poder con respecto a Javier Milei, además de temas ideológicos, etcétera, pero venía de un 20 y pocos % de votos, ¿no? Había salido segundo en esa elección que había ganado Menem, y después se había retirado Menem del balotaje. Y empezó a construir poder desde la voluntad política, desde la nada, dentro del peronismo, que es otra cuestión, para bien y para mal. Milei está intentando hacer eso. Ahora, es cierto que el poder de Néstor Kirchner se mantuvo durante muchos años, y la oficialitis, esa enfermedad que nos asiste tanto a veces a los argentinos y al Círculo Rojo y a los que piensan y a los políticos, etcétera, etcétera, duró muchos años con el presidente Néstor Kirchner. No sé cuántos años va a durar ese oficialismo generalizado que hoy rodea a esta administración, pero en algún sentido era parecido a lo que pasó con una suerte de outsider, si se quiere, del peronismo que fue Néstor Kirchner. Gustavo, 6 meses de Javier Milei en el poder, 6 meses de shock, quizás
ahí es donde se configura una diferencia con las experiencias anteriores. Había muchas preguntas, incluso si pensamos en un Mauricio Macri que se compara en su primer semestre, bueno, hay una gran diferencia con respecto a la decisión de él de no profundizar el shock que otro sector le reclamaba. Ahora sí, llegó el momento de un Javier Milei que aplica un shock, un cambio abrupto, profundo, un ajuste histórico como el que reivindica. Esta primera foto, ¿alcanza a justificar los dividendos del shock o es un principio que después abre una caja de Pandora? Siempre repito que va a ser difícil volver a encontrar a otro candidato presidencial que intente cumplir con todas sus promesas como Javier Milei. Entiendo por eso que hay un 50% de la gente que lo sigue apoyando, del 56% que lo votó, porque él fue explícito durante toda su campaña y antes de ella que iba a tratar de destruir al Estado, que iba a tratar de hacer el mayor ajuste, que iba a tratar de bajar la inflación a lo que dé. Y creo que lo está haciendo. Si por él fuera, lo hubiera hecho mucho más rápido. Entonces él podría decir esto no es lo que él quería hacer, es lo que la casta le permitió hacer. Yo creo que él debería estar extremadamente satisfecho porque yo no me hubiera imaginado que 6 meses después hubiera logrado domar a la Argentina como la doma. De su punto de vista por ahí es poco, pero yo creo que debería estar muy orgulloso de lo que hizo y lo que hizo todo su gobierno para llegar a lo que llegó, donde hoy hay una oposición sin liderazgo. Logró destruir, no solamente intentar destruir al Estado, sino a Juntos por el Cambio, Claro. que venía de gobernar 4 años la Argentina hasta hace muy poquito, con una estructura que se había mantenido sólida y dentro de una administración, haciendo de oposición de una administración como la peronista, y llega Javier Milei y lo destruye. El PRO en distintos lados, el radicalismo en distintos lados, la coalición cívica, y a un peronismo que no encuentra un liderazgo. Exacto. Eso también es parte del mérito de Javier Milei, porque Javier Milei en un sentido recrea lo que son algún tipo de simbología peronista. La rebeldía de Milei recrea lo que era la rebeldía histórica del peronismo frente a los partidos tradicionales, al círculo rojo, al establishment cultural. Eso es hoy Javier Milei. O sea, creo que la tapa de noticias es muy justa, es producto de sus méritos y de los desméritos del resto. Lo firma Gustavo González, el lujo que nos damos los viernes aquí en Modo Fontevecchia. Gracias, Gustavo. A ustedes.